Muy buenos días a todos. Saludo con aprecio a nuestros compañeros docentes, a nuestros queridos estudiantes y con especial agrado al doctor Berumen, quien el día de hoy nos complace y nos honra con su presencia y su participación en esta conferencia. Agradezco también la asistencia y el foro de comunidad, personal, público en general, compañeros maestros de otras instituciones. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna, la salud mental a la que tuvimos que enfrentarnos ante este brote epidémico generada por el coronavirus, nos generó muchísimas situaciones que tuvieron que ver con la distancia social, con la idea de perder un espacio, de perder una rutina y de entrar a una nueva dinámica que nos ponía en unas condiciones de incertidumbre. Hoy agradecemos que el doctor Berumen nos comparta a partir de su experiencia cómo mantener equilibrio y de qué manera estabilizar nuestras emociones para poder enfrentar de manera avante esta situación. Agradezco a todos su asistencia, sean ustedes bienvenidos y disfrutémosla. Muchas gracias. Gracias, maestra, por esas emotivas palabras. A continuación, es el turno de la maestra Xóchitl Olvera Vadillo, su directora académica, quien compartirá con ustedes una breve semblanza curricular de la brillante y prolífica trayectoria de nuestro invitado. Es un placer saludar al doctor Luciano Berumen Martínez, quien con su amplia y vasta preparación garantiza el aprendizaje de nuevos saberes, acordes con los momentos y circunstancias que vivimos. El doctor Luciano Berumen Martínez es licenciado en Pedagogía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Sociología. Ha sido catedrático universitario de terapia grupal, manejo y control de estrés, dinámicas de grupos y talleres de valores. Ha sido catedrático de la maestría en terapia familiar sistémica y de la maestría en docencia y administración de la educación superior. Docente del doctorado en ciencias de la educación. Ponente del Tecnológico de Monterrey de diplomados de desarrollo humano. Ha sido instructor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido asesor técnico de la Secretaría de Educación del Estado de México, así como también ha sido asesor estatal del programa de tutoría de las escuelas normales en el Estado de México. Y es conferencista nacional e internacional. Un breve currículum del amplio que tiene el doctor Berumen. Dejo nuevamente en uso de la palabra a la maestra María Elizabeth Cruz Chávez, jefe del Departamento de Desarrollo Docente, quien fungirá como moderadora. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, maestra. Alumnos en formación, directivos, compañeros docentes y público en general que nos acompañan, les hago mención de la mecánica de desarrollo de esta conferencia. Será a partir de este momento, nuestro conferencista invitado va a compartir su exposición y durante la conferencia se les hace una atenta invitación al chat. Ustedes pueden generar preguntas o comentarios, ya que al final habrá un segmento de preguntas y respuestas, que serán retomadas por nuestro ponente. Y al terminar, cederé la palabra a la directora, la maestra Evelyn Cervantes Cerón, para que haga entrega de un reconocimiento. Y sin mayores preámbulos, le cedo el uso de la palabra al doctor Luciano Berumen Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Todavía recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en el auditorio, estaban muchos de los presentes en las filas, platicando, conversando, hablamos sobre pedagogía, pero de aquel momento a las circunstancias han cambiado profundamente. Tanto que nos tenemos que reunir de una manera diferente,
tanto que tenemos que tomar temas que no nos habíamos imaginado, como hablar de la salud mental en medio de la cuarentena. El propósito de esta conversación es primeramente aplicarla a cada uno de los presentes, pero también tenerla en cuenta porque la pandemia no va a terminar el mes que entra, ni el otro mes. Como pandemia como tal, se está calculando 2 años más de pandemia, aunque tengamos que seguirnos cuidando, volvamos a hacer algunas actividades y paulatinamente tengamos otro tipo de convivencias. Pero como tal, tenemos que entender que esta no es una situación que es pasajera, sino que vamos a estar conviviendo con este virus caprichoso y latoso durante todavía meses. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y particularmente vamos a hablar de la higiene mental. Y ya también he tenido la oportunidad de platicar en Anormal respecto de la inteligencia emocional, que la higiene mental es parte de la inteligencia emocional. Y vamos a ver algunas ideas que creo que pueden ser útiles para cuidar nuestra salud mental en medio de un proceso inesperado para todos los presentes. Voy a ir haciendo preguntas y les voy a pedir que en el chat las vayan respondiendo y la maestra Elizabeth me va a hacer favor de ir haciendo resúmenes de los comentarios que ustedes hagan. La primera pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta situación? ¿Algún beneficio que hayas tenido tú, tu familia, tus aprendizajes, tus amistades? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la pandemia y de la cuarentena, sobre todo de la cuarentena en la que estamos viviendo? Si van anotando, la maestra Elizabeth va a estar al pendiente del chat. Yo no voy a estar leyendo directamente el chat y ella me va a hacer favor de irlo leyendo y estar viendo, haciéndonos un resumen para ver lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo todos. Ahorita estamos hablando de que hay 133 personas que estamos reunidos en esto y pues ustedes saben que en pedagogía es importante interactuar. A pesar de que yo voy a llevar la palabra principalmente, sí me gusta oír lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, lo que a ustedes les ha estado pasando con esta situación. En el mundo no es nueva. A principios del siglo XX hubo una pandemia que se le llamó la gripe española, que durante 2 o 3 años estuvo sufriendo distintas partes del mundo en el cual vivían algo muy semejante a lo que estamos sufriendo nosotros. ¿Qué decir cuando había guerras? También tenían que vivir distintos tipos de encierros. O sea, no es nuevo, pero para nuestra generación, para los que estamos ahorita en línea, es completamente nuevo y sorpresivo. Maestra Elizabeth, ¿cuáles son las principales ideas de lo que más les ha agradado de la pandemia? Sí, me dicen que la convivencia en familia. Ok, eso es lo que más se repite. Sí, así maestra. Es. Otros que me puedo levantar un poco más tarde y convivir en los desayunos, comidas y cenas con la familia. Gracias por la honestidad. ¿Qué más, maestra? Disfruto estar con mi familia, aprender a hacer cosas en beneficio y aprender inglés y aprender a cocinar. Ah, mira qué cosas tan interesantes. Bueno, quise empezar por lo positivo, porque finalmente, como toda situación, siempre tiene sus áreas de luz y de sombra, positivas y negativas. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más te ha desagradado de la pandemia? Aquí también vale ser honestos, ¿no? Lo que más extrañas, lo que más te ha molestado, las consecuencias negativas que has estado viviendo tú, tu comunidad o tu familia. Irlo comentando, por favor, en el chat de manera inmediata porque vamos a continuar de una manera dinámica más adelante. Maestra Elizabeth, ¿qué es lo que estás leyendo en el chat? El encierro, sí. No salir a lugares que acostumbraba, la carga de trabajo, sí. La tarea, extraño a mis amigos, sí. Conflictos familiares por no compartir las mismas opiniones, ok. Tener miedo a salir, sí. No ver a sus novios, los a sus novios, amigos, las novias, sí, cómo no. Personas conocidas enfermas de COVID. Algunas se los han llevado a su casa, ¿eh? Bueno, no digan que yo les dije, nada más. Ok, ¿qué más, maestra? La frustración de no manejar bien la tecnología.
Ese ha sido un reto muy grande. ¿Qué otra cosa? No poder estar con mi mamá y papá. Fíjate, algunas personas ha habido división familiar, también lo he escuchado bastante. Tener que estar al pendiente con la salud de los que trabajan en los hospitales. Es correcto, si tenemos familiares que están en salud pública. No poder salir, tareas en plataformas. Ok. Perder a mis seres queridos. Eso es muy duro y está sucediendo. ¿Qué será lo que más se repite, maestra Eli? El poder pasar más tiempo con mis familiares. Ok. Eso sería lo positivo. ¿Y en lo negativo? Así es. No ¿También? poder salir. Sí, No no poder salir. salir y no Ok. convivir con los demás familiares. Es importante que yo les comento que la cuarentena ha exacerbado muchas cosas en las familias, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, hay mayor violencia familiar, eso está comprobado. También las personas que sufren depresión o cualquier tipo de trastorno ha sido un caldo de cultivo para que esto se incremente. También en la pandemia ha sucedido que los pleitos familiares han ido a más. Las dificultades entre padres e hijos también se han exacerbado, particularmente con los adolescentes que sufren más el encierro. O sea, ha sido algo que aumenta, que magnifica las emociones y lo que está sucediendo. De ahí la importancia, también por los mismos comentarios que ustedes están haciendo, de cuidar nuestra mente y nuestras emociones durante esta cuarentena. Y cuando hablamos de cuidar, quiero pasar a la siguiente lámina, por favor. Lo primero que tenemos que hablar va a ser de hábitos. Ese es nuestro primer tema. ¿Por qué de hábitos? Usualmente cuando hablamos de emociones, usualmente cuando hablamos de cuidarnos, no sirve de nada un consejo para un momento. Yo en la universidad di varios años el taller de manejo y control de estrés y cuando veíamos respiración, cosas como aromaterapia, mandalas, eso también era un hitazo. Son técnicas que nos ayudan a relajarnos y son útiles. Sin embargo, esas técnicas son como una pequeña aspirina ante un problema. Cuando el problema es grande, cuando el problema es profundo, tenemos que entrar a hábitos. Y yo me fijaba que cuando hablábamos de hábitos, la gente como que decía, no, mejor dime la fórmula mágica. Dime casi qué pastilla me tomo, qué tengo que repetir para que se cure el estrés. Y no, tanto en higiene mental como en estrés, como en inteligencia emocional, lo que realmente nos sirve son los hábitos, las cosas que hacemos día con día, las cuestiones que van a invertir no en una semana, no en un mes, sino que queden como una forma de vivir lo que realmente va a contar para ayudarnos a la higiene mental. Y esto es importante porque en ese pensamiento mágico, místico que tenemos muy dado los latinos, del cual habla Piaget en la infancia, ese pensamiento mágico, místico busca fórmulas mágicas, ideas instantáneas. Si oigo esta conferencia, ya voy a sentirme mejor. No, los temo desilusionar. Eso no va a suceder. Y aunque esté grabada y la repitas y la repitas y la repitas, por sí mismo no va a dar ningún resultado. Lo que tienes que generar son hábitos en tu modo de vivir, en tu modo de pensar, en tu modo de valorar circunstancias que están a tu alrededor, y entonces, y solamente entonces vas a estar cuidando tu higiene mental, no por cuestiones mágicas o fórmulas instantáneas para cambiar. Y eso nos va a llevar a hablar de estilos de vida, de horarios, de cómo manejar mi privacidad a pesar de estar en espacios reducidos, cómo manejar los miedos, también vamos a hablar de eso durante esta conferencia, y también vamos a estar hablando del encierro y cómo manejar el encierro, ya que es algo nuevo que nos está sucediendo y quizás pienso que a ustedes les pueda pegar un poquito más que están en un ambiente un poco más provinciano que a los que estamos acostumbrados a vivir en un fraccionamiento más metidos en nuestras casas. Y aquí viene mi tercer pregunta del día. ¿Qué hábitos malos has estado teniendo durante la cuarentena?
cosas que no estabas acostumbrado antes, pero que ahora ya te habituaste después de estos meses que estamos viviendo en cuarentena y que dices, ya no sé qué hacer con esto, porque es un hábito, una costumbre, algo que repetitivamente estoy haciendo. Vamos a ser honestos, como veo que ya lo han estado haciendo. ¿Qué hábitos negativos se han generado durante la cuarentena? Vamos viendo. Creo que ya tenemos respuestas. Maestra Eli, ¿qué nos comentas? Sí, nos dicen convivir más con los familiares y tener muchos problemas. Comer mucho. Ah, la comida tan rica. Pues sin modo, es una verdad. ¿Qué más, maestra? Es más tarea. Me duermo Eso a las sí, 4. Sí, perdón. Me duermo a las 4 de la mañana. los hábitos del sueño son de lo que más ha sufrido. Me he dado cuenta con mis pacientes. La comida, también cómo ha sido. Y también muchos jóvenes que tengo en terapia me han comentado que al principio los maestros pensaron que trabajar en línea era multiplicar número de tareas sin intercambios. Esa es otra queja que han tenido. No lo digo de la normal porque yo no sé, cosas que he escuchado en otros lados. ¿Qué otras situaciones han ocurrido de manera negativa como hábitos, maestra? Cambios de horario del sueño. Estrés por Sí. la tarea. Dormir Ok. mucho. Ok. Descuidar su persona, su arreglo personal. Sí, pues andamos en chanclas, en shorts y cosas Estar todo el parecidas. día con pijama. Ándale, ajá, Sufrir de ansiedad. ok, es correcto. El estrés. Una obsesión compulsiva porque todo está limpio totalmente. Ok, al estar en casa, por supuesto, vemos las cosas diferentes. Muy bien, gracias por su honestidad. Ahora vamos a poner la otra pregunta, que sería, ¿qué hábitos positivos has logrado al estar en casa? Porque hay gente que sí lo ha logrado. ¿Algo positivo? ¿Algo que te hayas propuesto y lo estés logrando? Nos dicen la limpieza, hacer Ok, ejercicio, ok, comenzar a cocinar, ok, mejorar mis rutinas de ejercicio, leer, ok. hacer postres, llevarme mejor con la familia. Eso suena muy positivos, por supuesto. Yo a lo personal he de confesar que el ejercicio, yo tengo la costumbre de hacer ejercicio, pero he incrementado en cantidad y en intensidad y me ha sido de mucho beneficio para salud física y mental. ¿Qué más, maestra Eli? Descubrir nuevas habilidades, Ok, fortalecer más los hábitos, retomar la lectura, amor propio como prioridad, leer ok, cosas de interés, tocar un instrumento, amor propio, qué aprender maravilla. inglés. Oh, pues un montón de cosas, entonces que haya más cuarentenas y tantas maravillas, ¿verdad? Unas por otras, unas buenas, otras malas. Y lo que yo quiero insistir cuando hablamos de hábitos, que son decisiones que nosotros tomamos y que con nuestro carácter vamos afianzando. ¿Alguna otra que quieras mencionar, maestra Eli? Sí, dejar vicios, ¡Uy, qué bailar, maravilla! cuidar a mis mascotas, convivir con la familia, Ok, entender el trabajo que mamá realiza en casa siempre, eso limpiar mi suena también. closet, Eso lo hemos hecho muchos también, eso es tener cierto. más comunicación con la familia. Perfecto, gracias, maestra. Entonces vamos a nuestra tercera lámina, por favor, maestro Alejandro. Vamos a hablar de los hábitos. Ok, los hábitos son actividades que hacemos constantemente, todos lo sabemos, ¿verdad? Lo cual nos puede generar estrés. Bueno, y aquí es la introducción que yo había estado dando. A la gente le encanta que le digan, dime cómo respirar y me deshago del estrés. No, lo más importante es hacer. Y aquí les quiero contar una anécdota. Cuando yo trabajaba dando clases de psicología en una universidad, me llamaron a un debate, y aquí están las ideas del debate, para que no se me olviden. En el debate estábamos la psicología tradicional, entre comillas, y por el otro lado estaba la psicología alternativa. Y los de psicología alternativa estaban mostrando cómo a través de la inhaloterapia, algunos amuletos, incluso el aura, la respiración, ellos podían ayudar a que la gente mejorara con psicología
incluso decían que ellos podían ayudar a que la gente prosperara económicamente y se sintiera mejor emocionalmente. Y bueno, a mí me tocó afortunadamente decirles cómo a través de hábitos y de la psicología se podían lograr las mismas cosas desde otra manera. Llegó un momento en el que estábamos tocando absurdos, como que decían que a través de cierta música y aromas ibas a prosperar económicamente. No pude evitar una carcajada y decirles, ¿quieren dinero? Pónganse a trabajar, háganlo de manera constante y responsable y seguro lo van a lograr. Pero a este tipo de absurdos nos enfrentamos, como les decía yo hace rato, con el pensamiento mágico místico. Entonces, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Pues pongo un amuleto, prendo una veladora, ¿no? Hago cosas, digo, no voy contra las costumbres ni tradiciones de nadie, pero sí tenemos que tener cuidado al hablar de higiene mental y de inteligencia emocional, sobre todo ahora que ya tenemos como materia la inteligencia emocional y el desarrollo socioemocional, que no son pequeñas acciones, sino los hábitos lo que va a lograr que tengamos un desarrollo socioemocional saludable. Si quiero mejorar las relaciones con mi familia, no va a ser porque un día haga una fiesta. Lo que va a mejorar es eso, es que tengamos el hábito de platicar en la mesa. Si quiero mejorar, como les decía hace ratito, mi economía, pues me tengo que poner a trabajar de manera constante. Esto llegaba al punto en la discusión que me preguntaban por los niños índigo. Los niños índigo, por si no lo sabías, son los niños que tienen un aura color azul índigo. Pero en la ciencia, en el DSM-4, los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad están caracterizadas su sintomatología en el DSM-4, que es el libro que genera los perfiles para saber qué niño tiene un déficit de atención con hiperactividad. Entonces, para el niño índigo, desde el punto de vista de la psicología alternativa, que la quieren ver como ciencia incluso, pues entonces hay que trabajar cosas para cambiar su aura. Entonces, pues yo otra vez no puedo evitar reírme y decirles, señores, tantos años de estudio para terminar haciéndome esas preguntas sobre los niños índigo, que detrás de eso está el color del aura. Por favor, dejemos ya el pensamiento mágico místico y entendamos que hay una ciencia, psicología y educación que por años y siglos se ha ido desarrollando para generar hábitos, porque un niño que tiene un déficit de atención con hiperactividad no lo vas a curar con un tratamiento de limpia de aura. Tienes que generar hábitos en él y en su familia. Tienes que trabajar con el niño e incluso con su maestra, dar recomendaciones de la manera de tratarlo. Tienes que generar hábitos adecuados. De hecho, y aprovecho la oportunidad y es un buen ejemplo, cuando me han traído a mis niños para que se valore estrés, si es un niño hiperactivo, antes de mandarlos a evaluaciones les digo, vamos a platicar los hábitos de la familia. Y tengo particularmente en mente un chiquito, vamos a ponerle Andrés, aunque no es su verdadero nombre. Niño de 3 años que la maestra de kinder constantemente mandaba a llamar a los padres, escuela particular. Ya no aguantamos al niño, se pelea, no sigue instrucciones, golpea a sus compañeros, se sale del salón, está irritable. La mamá, que ya la tenía yo en terapia antes, me dijo, ayúdanos por favor con esto, porque nos está diciendo la maestra que este niño tiene hiperactividad. Bueno, y junté a los papás y empecé con la investigación más sencilla que hay que hacer esto. Hábito del sueño. ¿Cuántas horas duerme el niño de preescolar? Es importante que todos sepamos que un niño de preescolar debe de dormir en promedio 13 horas. Una más, uno menos. Y cuando empezamos a hacer la investigación, pues el niño escasamente dormía 7 horas. 4 añitos, estaba en preescolar. Y al hacer el análisis de los hábitos de toda la familia, pues nos dimos cuenta por la actividad del papá y de la mamá que ellos se dedicaban a hacer videos para comerciales y videos para propagandas. Entonces no tenían horarios. Es más, vivían en 2 casas, porque en el estudio que tenían por la zona de Reforma,
tenían un departamento y el estudio, el negocio al mismo lugar, y a veces se quedaban allá, a veces se quedaban acá. El papá no tenía hora porque tenía que entregar a veces y se desmañanaba, y los niños estaban con ellos. Resultado, 0 hábito del sueño. Entonces les dije, yo no sé cómo le van a hacer, pero este niño tiene que empezar a dormir 10 horas de inicio diarias. Y para que esto funcione realmente tiene que ser en el mismo horario, porque al cuerpo no le puedes decir, hoy te acuestas a las 10, mañana a las 11, pasado mañana a las 8 de la noche. Eso no funciona, tiene que ser un hábito. Entonces tiene que haber una hora de dormir, una hora de despertar. Si el niño va a dormir una siesta, tiene que ser siempre a la misma hora para que no afecte sus hábitos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, después de 3 semanas, el niño estaba durmiendo sus horas y todas esas conductas disruptivas en el salón de clases, todas esas distracciones, irritabilidad, desconcentración, se acabó. ¿Cuándo? Cuando se hizo un hábito de higiene mental. Así de sencillo es este asunto. Y a veces lo queremos complicar y se lo llevas a Laura y se lo llevas a los chochos y incluso si lo llevas al psiquiatra y se mal diagnostica y le dan un medicamento para atarantarlo. Señores, recuerden que el medicamento Ritalin o el Concerta es una anfetamina, una metanfetamina que desacelera la actividad cerebral. Hay un sobrediagnóstico de este problema y como maestros no podemos ser cómplices de esta situación. Lo mismo exactamente sucede actualmente. Los que estuvieron comentando que estaban afectados sus hábitos de sueño, cuando tú no duermes, ¿qué sucede? Sucede, número 1, estás irritable, número 2, pierdes concentración y memoria. También cuando tú no duermes, vas a ser una persona que vas a ser poco tolerante a ruidos y a la luz. Cuando tú no duermes, tus funciones matemáticas se reducen. Incluso hay estudios que afirman que cuando tú no duermes, baja tu coeficiente intelectual, tu IQ. Súmale. Entonces, si tienes un mal hábito del sueño, porque te duermes una hora, luego a otra no puedes dormir, empiezan todas esas irregularidades, pues estás de un genio que nadie te soporta. Y si además de eso tus habilidades intelectuales están reducidas, pues cometes errores en el trabajo, en el estudio, no te puedes concentrar y entonces vienen las frustraciones. Y todo por no respetar un hábito tan sencillo como es el hábito del sueño. Entonces, los que han logrado en esta pandemia buenos hábitos, se van a dar cuenta que es el resultado de sus decisiones constantes, decisión más carácter. Y si algo le falta a esta nueva generación es carácter. Empiezan las cosas y no las terminan. Empiezan las cosas y a los primeros obstáculos las dejan. Entonces, nosotros tenemos que empezar a formar este carácter y entender que los muchachos que están a nuestro cargo también tenemos que formar ese tipo de hábitos si queremos que tengan salud mental. Recuerda, esta mente y estas emociones están en un cuerpo y en una sociedad. Todo se interactúa. Siempre que hablemos de higiene mental y de inteligencia emocional, es un fenómeno biopsicosocial. Bio por biológico, psico por psicológico, y ahí entra mente y emociones, y social, porque tiene que ver con la gente que me rodea. Y cualquier cosa que yo quiera tratar en mi inteligencia emocional, tenemos que estar ingiriendo o interviniendo en los 3 ámbitos. Si no, no funciona. Bueno, espero que hasta aquí vayamos claros. Vamos con la siguiente diapositiva, si eres tan amable, maestro. Entonces, tenemos que buscar, si queremos que nuestra cabeza funcione bien, un estilo de vida saludable. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, el estilo de vida la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Todo esto está involucrado. Y cuando yo doy mis cursos de manejo del estrés, les insisto, qué bueno que aprendas a respirar, qué bueno que te aprendas a hacer mandalas, qué bueno que aprendas a hacer todo eso. Te va a ser útil. Pero lo que realmente te hace útil es fortalecer tu cuerpo y tus hábitos para que
aguantes más estrés en las situaciones que vas enfrentando. Los 3 principales hábitos para resistir el estrés y tener una higiene mental es la alimentación, el ejercicio y el sueño. Y pues curiosamente, ahora que hablamos de hábitos, en las preguntas iniciales dicen que es lo que más te ha afectado. Estás comiendo más, estás comiendo a deshoras, más antojitos, algunos dejaron el ejercicio, otros aumentaron el ejercicio y se afectó la higiene del sueño. Entonces, si todo esto fue, pues quizás has vivido un caos emocional y de productividad. Y es momento de empezar a poner orden. Yo sé que empezaron las vacaciones, pero aún en vacaciones se puede poner orden. O empezar a poner orden. Necesitas pensar en la alimentación que te va a ayudar a estar ligero y nutrido, en el ejercicio que te va a ayudar a estar despierto, porque los beneficios del ejercicio no solamente es la figura. Cuando tú haces ejercicio, ¿y a qué me estoy refiriendo? Según los estudiosos, estamos hablando de media hora, 3 veces a la semana de inicio, con un ejercicio que sea moderadamente intenso, o sea que empieces a agitarte un poco. Bueno, ¿qué es lo que sucede? A los 20 minutos de hacer un ejercicio moderadamente intenso, se empiezan a segregar una serie de sustancias en tu organismo que van a hacerte sentir mejor, te van a poner de mejor humor, van a permitir incluso que se regularicen tus niveles de colesterol, tus niveles de azúcar y una serie de sustancias relajantes. ¿Qué sucede si lo haces 3 veces a la semana? Va a haber bienestar. Y si lo haces un poco más intenso, ya se va a empezar a segregar una sustancia que se llama endorfina o endomorfina. Es parecida a la morfina, pero al ser natural y segregada por el cuerpo, es la hormona del bienestar. Te hace sentir alegre. La morfina se segrega con el juego, con el ejercicio, se segrega en la actividad sexual. La endomorfina también se va a segregar cuando te sientes muy a gusto en situaciones. Entonces, pues hay que hacerlo para sentirnos alegres, para que nuestra mente esté funcionando adecuadamente. Lo mismo pasa con el sueño, ya de eso ya estuve platicando. Vamos a la siguiente lámina, por favor, maestro. Entonces, si estamos hablando de hábitos, antes de hablar de miedos, porque si vamos a hablar de miedos, y si vamos a hablar del encierro, pero a veces eso es muy sofisticado cuando tienes un desorden en tus horarios de dormir y de ejercicio y de comer. Entonces empezamos con lo más básico. Tiene que haber una hora para despertarte, siempre la misma. De nada sirve el hábito si es variable, porque se genera algo que se llama el reloj biológico. El reloj biológico es que cuando, lo pongo mucho con los papás hablando de tareas, los niños tienen que hacer la tarea a la misma hora, porque el reloj biológico se acostumbra a esa hora, estar atento, a esa hora no buscar distracciones, y si lo haces constantemente, ¿qué es lo que va a suceder? Se te va a facilitar la concentración. Y el reloj biológico sirve para todo, una hora para despertarme, para acostarme. Lo idóneo en un adulto como ustedes es que duerman entre 7 y 9 horas. Yo sé que a veces duermen menos, pero ya es cada quien, ¿verdad? Hay quien con 7 horas funciona perfectamente. Aquí lo que se evalúa es que si cuando te despiertas, te cuesta mucho trabajo iniciar tu día, si tienen que pasar media hora para que empiece a funcionar tu cabeza, no estás durmiendo lo suficiente. Pero si te despiertas y con el café o con el baño, o con el solo hecho de salir y tomar agua, ya empieza a funcionar tu cabeza y tus relaciones y se te quita el mal humor, por así decirlo, estás durmiendo lo suficiente. Otro indicador de que estás durmiendo lo suficiente es que no tienes somnolencia en el día. Otro indicador es que no tienes microsueños, que es la gente que cabecea fácilmente. Quizás otro día podamos profundizar en el sueño, es un tema interesantísimo y muy importante para el aprendizaje, para la higiene mental, para la inteligencia emocional y para la salud física. Los alimentos ya lo mencionamos, el ejercicio también, el trabajo tiene que tener una hora, aún la recreación tiene que tener una hora en el día porque está comprobado que nosotros, si hacemos una buena mezcla
entre trabajo y recreación, vamos a ser más productivos. Entonces, es importante, sí, concéntrate, por ejemplo, en leer media hora y después hacer algo que te guste, tomarte un cafecito rico, a lo mejor checar tu chat o hacer un jueguito en tu computadora, ya que estamos en casa, cuidar tus plantas, tus mascotas, qué sé yo. Combinar recreación y trabajo hace que funcionemos mejor. También tiene que haber un horario para lo social, porque si algo nos hace sentir bien y nos ayuda, son las relaciones humanas saludables. Nos ponen de buen humor. Y termino con esto, con el espacio personal, porque es de lo que quiero hablar en la siguiente lámina, que es un tiempo para estar a solas, y vamos a la siguiente lámina porque vamos a estar hablando de mi privacidad. Ya estamos entrando a cuestiones más emocionales. Tener un tiempo a solas con nosotros mismos es indispensable. Según la Asociación Psicológica Americana, todos tenemos que tener un tiempo con nosotros mismos. Ellos recomiendan varias cosas. Recomiendan ejercer tu espiritualidad. Y no estoy hablando de religión, sino estoy hablando de lo que tú acostumbras para conectarte con el universo, con el mundo, con Dios, con la creación, con la naturaleza, llámalo como quieras. En el peor de los casos, recomiendan ellos estar 20 minutos a solas contigo mismo, respirando, evaluando lo bueno que es la vida, agradeciendo, valorando lo positivo, de dónde vengo, a dónde voy. Un tiempo a solas, evitando este acelere de pensar en mil cosas, de estar pegado al celular, de estar en las series, de estar en qué sé yo que estamos. Un tiempo conmigo mismo, que puede ser o a través de tu espiritualidad o a través de simple y llanamente estar un tiempo a solas, en silencio, pensando. Eso te acomoda, eso fija tus objetivos, eso te permite saber qué quieres y qué estás logrando. Eso te hace ir un poco más allá de la rutina y del mundo momentáneo. Ahora, para tener un tiempo a solas, más en la cuarentena, tenemos que hablar con la familia. Y aquí hay cosas importantes que yo quiero subrayar, más en este tiempo en el que vamos a seguir en cuarentena. Hay que hablar con la familia. Hay que acordar que va a haber tiempos en los que cada quien va a tener un espacio a solas. ¿Saben qué quiero leer? 1 hora. No me moleste. ¿Saben qué? Que el otro quiere echar novio por teléfono. Vamos a darle espacio y a respetarnos unos a otros. ¿Saben que ahora es tiempo de estar todos juntos? También se vale. Pero entonces, esos horarios en espacios compartidos son indispensables para la higiene mental. O sea, un tiempo en el que aunque me vean que estoy solo, estoy conmigo mismo, o estoy rezando, o estoy hablando con Dios, o estoy haciendo lo que yo quiero hacer a solas, un tiempo a solas. Habrá otros tiempos que son en pareja, habrá otros tiempos que es toda la familia, así como también, y esto también ha generado muchas discusiones en las familias, hay un tiempo para trabajar, y mientras estoy trabajando no me puedes gritar, oye, pásame la cubeta, ay, te encargo al niño, porque pues queda mal, y no te puedes ni concentrar en trabajar, ni hacer bien las cosas, y te quedas mal con la familia porque no le puedes ayudar. Entonces tenemos que hablar esos horarios en familia en la cuarentena para que tengamos esa privacidad para trabajar de tal hora a tal hora. Después pídeme lo que quieras, pero es un tiempo para eso. E incluso para los hobbies, para jugar en línea, para ver tus series, tu televisión, tu música, también podemos poner un horario para esa privacidad. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la pandemia es la falta de reglas y de respeto a nuestra privacidad y a nuestra vida en común. Y esto incluye también esos tiempos en familia, porque no hay nada más saludable y agradable que comer en familia. Pero comer en familia también implica reglas y disciplina. Implica dejar a un lado los celulares y la televisión. Implica compartir qué pienso, qué siento, y eso es de lo más saludable porque nos permite tener algo que se llama intimidad. ¿Qué es intimidad?
Intimidad es no compartir mis pensamientos solamente o hacer bromas y chistes, eso está bien, pero la intimidad ya implica decir cómo me siento, qué pienso, qué me preocupa, qué miedos tengo. Y cuando no hemos estado acostumbrados a compartir estas cosas en familia, incluso cuesta trabajo. Y aquí es en donde los adultos o los que me están oyendo, pues pueden empezar a poner orden, en el mejor sentido lo digo, y decir, bueno, ¿qué les parece si respondemos preguntas? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Así como lo hicimos hoy. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? ¿Qué hábitos he adquirido? ¿Qué malos hábitos he adquirido? ¿Qué miedos he tenido? Incluso podemos hablar de experiencias, preguntarnos unos a otros qué hacen. El chiste es generar un tiempo a solas, pero de calidad, no nada más que estemos juntos. Y entonces ya vamos a estar valorando toda esta privacidad, por un lado, pero al mismo tiempo vamos a estar valorando esta posibilidad de estar juntos, de convivir, de disfrutarnos, de compartir nuestras experiencias y cómo hemos resuelto nuestras experiencias. De quejarnos de las demás personas también se vale, pero también se vale que sea un tiempo para ver las cosas positivas que nos están sucediendo. Si te das cuenta, esto tiene que ver con mi privacidad personal, privacidad de pareja, pero también con la privacidad de la familia, de tener un tiempo juntos, privacidad para trabajar, para mis gustos, mis hobbies, y incluso si el espacio es muy reducido, aunque estemos todos en una misma mesa, pero que estemos de acuerdo en que cada quien va a estar en su computadora, en su celular, en su lectura y en silencio. Necesitamos, como seres humanos, tener un equilibrio entre mi contacto conmigo mismo, mi contacto con mi pareja, mi contacto con mi familia, mi contacto con los demás. Y en el espacio reducido, pues es necesario que lo dialoguemos y que nos pongamos de acuerdo para tener el ambiente adecuado para desarrollar cada una de estas actividades. Esto es respecto de la privacidad. Vamos con la siguiente lámina, que si no me equivoco es sobre los miedos. Sí, porque esta es una de las emociones con las que más se ha estado batallando en la cuarentena. Los miedos. Miedo a enfermarme, por supuesto que es el más natural, pero también hay miedo a morir y no estar preparados para ello. Obviamente el miedo a que se nos enferme un familiar. Como bien comentaron en las preguntas iniciales, si tenemos a alguien que trabaja en el sistema de salud o que está teniendo que ir a trabajar, esto es importante y sobre todo con los niños. Ya he tenido pacientes e incluso hago el comercial en mi Facebook, ya publiqué o estoy por publicar respecto de cómo tratar los miedos con los niños, porque a veces ignoramos los miedos de los niños, hablamos los adultos y no nos damos cuenta que está el niño. Y hemos ya tenido casos de niños que de verdad están teniendo pesadillas y están viviendo aterrados con que se enfermen y se mueran sus seres queridos. Papá y mamá si están teniendo que salir a trabajar, abuelito, abuelita, y odian el virus, odian la situación y no tienen manera de expresarlo, porque muchas veces creemos que ellos no oyen, no entienden o no sienten. Por un lado, y por el otro lado, los niños, conforme su edad es más pequeña, les cuesta más trabajo verbalizar sus emociones. Entonces, un niño de preescolar o de los primeros grados de primaria, le va a costar mucho trabajo decir, tengo miedo a que se muera tal persona. Tengo miedo, porque luego vienen los otros miedos, los económicos. Ya oyó que fulano perdió el trabajo, que papá está ganando la mitad, ya oyó que no hay bonos en el trabajo, que no va a haber esto, que no va a haber lo otro. Y todo esto en conjunto está creando crisis familiares. Si le aumentas que la convivencia, si no es saludable, pues está violenta. Hay malos humores por todo lo que hemos estado comentando. Entonces, esto está generando muchos miedos y muchas emociones encontradas. Y aquí es en donde tenemos nosotros que aprender a expresar esos miedos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y quiero darles algunas ideas para expresar los miedos. Lo más saludable es lo que acabamos de comentar. Que en familia pudiéramos reunirnos, adultos y menores, y compartir esos miedos.
así como lo estoy diciendo. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo? Si yo soy el adulto, tengo que ser fuerte y voy a mostrarme débil con los niños. Ese es un grave error. Voy a hacer 2 acotaciones al respecto. Es cierto, vamos a suponer que un padre de familia se queda sin trabajo. Si seguimos estas instrucciones a ciegas, entonces llegaría llorando a expresárselo a toda la familia. Sería un grave error. El primer impacto emocional que recibamos los adultos, lo tenemos que trabajar entre adultos, pero solo el primero. El primer impacto de la muerte de un familiar, de una enfermedad, de algo que sea crítico, pérdida de trabajo. Entonces, eso lo manejamos con adultos o con nosotros mismos en nuestra intimidad, en nuestra privacidad de la que hablamos hace rato. Y ya el segundo impacto sí lo tenemos que compartir con los niños, porque me ha pasado mucho, particularmente en los duelos, cuando muere un familiar, que los niños tienen que vivir 2 duelos. El primer duelo ven a la gente sacada de onda, triste, callada, nerviosa, irritable, pero como al niño no hay que decirle nada, lo tienen en silencio y el ambiente los ahoga. Es más, se sienten mal por estar tristes. Y después ya de que tú lloraste, al niño se le informa, y si le va bien, porque a veces le dicen que se fueron de viaje los familiares muertos, o no sé cuántas cosas erróneas se llegan a decir, y se le informa, y el papá quiere informarlo con una sonrisa, y el niño quiere llorar. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Llorar está mal, tienes que sonreír. O sea, son mensajes tan contradictorios. Los adultos dicen, no, ¿cómo voy a llorar delante de mis hijos? Entonces le estamos diciendo que no lloremos, cuando no hay nada mejor que abrazarnos y llorar. Claro, e insisto que no va a ser el primer impacto, en donde te sientes desasosegado, donde te sientes desorientado, donde no tienes las respuestas. Eso lo podemos manejar con nosotros mismos, con nuestra intimidad individual, o con nuestra pareja, o con alguien de nuestra edad. Es el primer golpe. Pero una vez que ya lo tienes, no pierdas la emoción para compartirlo con los niños y los adolescentes y llorar juntos. Y que cuando él llore no te quedes como palo diciendo, porque tengo que ser fuerte, no puedo llorar. No, si él llora y te ve llorar, lo vas a inspirar a que llore. Si él está triste y te pones triste con él, le vas a ayudar a expresar esa emoción. Si él tiene miedo y tú le dices, yo también tengo miedo, entonces no se va a sentir extraterrestre. Porque cometemos ese grave error con los menores de ser los fuertes, porque si yo me derrumbo, se derrumba la familia completa. No es cierto eso. En el primer impacto voy de acuerdo, pero en los segundos impactos tenemos que compartir y tenemos que decirles, sí tengo miedo, sí me da miedo ir a trabajar, pero tú ves que voy todos los días y me cuido lo más que puedo. Entonces ya estamos poniéndole cómo manejar el miedo. En vez de decir, no, papá puede con todo. No es cierto. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar. Si cuesta mucho trabajo, otra cosa que podemos hacer es escribir. Yo a mis pacientes les pido mucho cuando están batallando con una emoción que se les sale de control, que antes de dormir, es importante el momento, escriban el miedo, la preocupación o el enojo, dependiendo de lo que estemos trabajando. Y desarrollen por escrito qué sienten, qué piensan, cómo lo pueden resolver. Es muy distinto pensar que escribir y que hablar. Quiero subrayar esto porque es un principio de inteligencia emocional. Cuando solo pensamos un miedo, nos va a dar vueltas y vueltas y no vamos a encontrar muchas soluciones. Cuando lo hablamos o lo escribimos, o sea, lo sacamos de nosotros, sea escribir o hablarlo con alguien, lo que sucede es que le vamos a estar dando forma a nuestros pensamientos. Conforme hablamos o escribimos, lo vamos a estar organizando, pero al mismo tiempo vamos a estar organizando nuestras emociones, nuestros miedos, le vamos a estar dando una forma que a veces cuando no lo hablamos no lo sentimos. Incluso tenemos que ponerle nombre, porque eso es lo primero. ¿A qué le tengo miedo? A veces cuando solo pensamos y sentimos es intenso, pero no le damos forma. Alguien pudiera decir, a lo que exactamente le tengo miedo es a enfermarme y a perder mi trabajo. Por poner un ejemplo.
Y a veces cuando lo dices o lo escribes, te puedes dar cuenta que si te enfermas, pues nomás te enfermaste, tienes una incapacidad, lo notificas, puedes estar grave, pues puedes tener incapacidad varias semanas y después recuperarte. O sea, cuando no lo hablamos o no lo escribimos, no empezamos a ver respuestas. Porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos una preocupación y la platicamos con alguien querido, o sea, te abres más con alguien que quieres. Conforme vas hablando, tú mismo vas encontrando respuestas. Tú mismo te vas a dar cuenta de cosas. Por eso es tan importante aprender a escucharnos unos a otros sin interrumpirnos, a escucharnos con calma para que podamos expresar no solo ideas, sino también emociones. No solamente soluciones, sino también conflictos, miedos, tristezas, enojos. Y es algo que tenemos que ejercitar y la pandemia nos está dando una gran oportunidad de encontrarnos como seres humanos y compartir las cosas que sentimos que nos están pasando. Vamos con la siguiente lámina, por favor. El encierro. El encierro en sí mismo ya es problemático. Se han hecho experimentos con ratas en laboratorios en donde ponen, por así decirlo, 50 ratas en un espacio reducido en donde se puede vivir y las mismas 50 ratas en el triple de espacio. Los resultados son impresionantes. A pesar de que en ambos casos tengan la misma cantidad de comida, de agua y de temperatura, o sea, las condiciones adecuadas para vivir, el solo hecho de reducir el espacio generó más agresividad, generó pleitos entre las ratas, el mismo espacio generó enfermedades solo por el espacio reducido. Ningún otro factor se ha estudiado en este tipo de experimentos. Enfermedades, irritabilidad, o sea, todo por reducir la situación. Irritabilidad y temores se generan por el puro encierro. Por eso tenemos que aprender a manejarlo. Aprender a vivir una vida personal intensa, aprender a vivir una vida familiar. Ahora tenemos la computadora y la red, nos abre posibilidades infinitas a hacer cosas que tenemos que aprovechar. El ejercicio, pues lo podemos hacer dentro de casa y hay cantidad de aplicaciones en el teléfono y en la computadora para poder hacer distintos tipos de ejercicio. En fin, tenemos que ser creativos y ordenados al respecto. También es importante ver el experimento en la NASA que se hizo para ayudar a los astronautas, porque pues si alguien está encerrado son ellos, a veces pasan meses en la Estación Espacial Internacional, en un espacio reducido con las mismas personas y lejanos de actividades comunes y de sus familias. Y de las principales actividades que, según los estudios, lograron que se disminuyera el encierro y el hacinamiento, fue escribir como una actividad, porque no es lo mismo pensar que escribir, son dos procesos muy distintos, generan cuestiones muy diferentes y tenemos que acostumbrarnos, sobre todo en esta cuarentena, a escribir nuestras ideas y nuestras emociones. Otro, buscar esparcimientos personales, no dejarlos. Los juegos de mesa son una gran oportunidad en esta situación, más todo lo que nos ofrece la computadora. Pero el juego de mesa tiene la ventaja que es convivencia familiar y desarrollo de habilidades intelectuales. Un tiempo para trabajar y un tiempo para lo personal, eso también fue importante en la NASA, que no todo fuera esparcimiento y que no todo fuera trabajo, sino que yo me sienta productivo, pero también que yo me sienta relajado. Y otra cosa que también recomendaban en la NASA era que cada quien viviera su espiritualidad y no la descuidara para su salud mental. Son las principales ideas. Esto también, el artículo completo está en mi Facebook para que lo puedan checar, así como varios tips y situaciones que aumentan. Publiqué cómo evitar el agobio en la cuarentena, publiqué cómo comunicarnos, publiqué cómo evitar pensamientos negativos en la cuarentena. Ahí lo pueden checar en mi Facebook, lo encuentran con mi nombre nada más, Luciano Berumen. Y ahí está mi foto, pues ni modo, tendrán que volverme a ver. Y ahí podemos aumentar esta información porque el tiempo ya se nos vino encima. Yo les tengo una pregunta antes de despedirnos. ¿Qué idea
de todo lo que mencioné hoy, vas a poner en práctica. Así que digas, esto era lo que yo necesitaba, no me había dado cuenta. Si gustan irlo escribiendo en el chat para que la maestra Eli nos ayude, ¿qué idea? Sobre todo que digas, ya, esto sí lo tengo que hacer ya, para poderlo comentar y que sea a manera de cierre y de evaluación de lo que hoy hemos ido comentando. Y después de eso pasaremos a las preguntas, que seguro hay varias, y las podremos ir resolviendo. Pero ahorita quiero que digan, ¿qué idea es la que más me gustó para poner en práctica de todo lo comentado en esta conversación que tenemos sobre higiene mental en la cuarentena? Maestra Eli, ¿qué ideas tenemos ya por ahí? Sí, mis hábitos, establecer horarios, Okay. transformar horarios, tratar de dormir las 7 horas, controlar mis miedos, Ya. Hábitos y la expresión de emociones, Ok. más tiempo en mí misma y horas de sueño. El sueño es importantísimo. De verdad, inviértanle al sueño. Pero nada más equilíbrenle, porque no van a decir va todo el día dormidotes, ¿verdad? Más de 7 horas, híjoles, no estoy seguro. Inviértanle. Y que sea la misma hora, aunque estés de vacaciones, y vas a aprovechar más tus vacaciones. ¿Qué más, maestra? Mejorar los hábitos de sueño. Ok. Hablar de la privacidad con la familia. Ah, sí, súper importante. Buscar un equilibrio en mis actividades cotidianas. Equilibrio es una gran palabra. Hábitos personales y horas de dormir. Horarios y autocontrol. Ok. Ok. Sí, es el hábito lo que nos va a permitir generar el ambiente para la higiene mental. Eso es correcto. Sí, ¿qué más, maestra? Enfocarme en poder concluir las cosas y no dejarlas a medias. Comprensión de hábitos. Mantener una actividad mental y física. Es correcto. Control de tiempo. Hablar más con mi familia. Mejorar la confianza en mí y mejorar mi horario de sueño. Disfrutar de uno mismo. Escribir los miedos. Equilibrar mis actividades. Volvamos al hábito del diario de emociones y pensamientos. Y si se pone muy escabroso lo que escribes, pues nomás rompe la hoja, pero ya lo escribiste, ya lo sacaste, ya lo desahogaste, ya organizaste tus pensamientos. Eso es de gran utilidad para manejo de emociones. Sí, maestra. Equilibrar mis actividades cotidianas y hábitos de dormir y comer además e implementar ejercicio, reloj biológico. Sí, yo insisto, aunque estemos de vacaciones, mira, hazte un plan de vacaciones, las cosas en las que te quieres divertir, las cosas que quieres leer, la flojera que quieres echar. Nada más organízalo, todo se vale. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vas a lograr objetivos, te vas a sentir satisfecho y vas a disfrutar tus vacaciones más. Tú lo vas a ver. Piensa en qué cosas divertidas puedo hacer, en qué cosas recreativas, qué cosas para mi familia, qué cosas para mí mismo, qué cosas incluso para no perder habilidades intelectuales como la lectura, qué tipo de lecturas quieres hacer. Planéale un poquito, no está de más. Y luego también deja tiempo para la holgazanería y la convivencia, también se vale. Sí, maestra. Maestra Eli. Disfrutar de uno mismo y el control de tiempo. Muy bien. Pues, maestra Eli, no sé si ya tengamos preguntas que se fueron generando durante la conferencia, y si no, les invito a que hagan preguntas específicas que tengan que ver con lo que estuvimos hablando el día de hoy, que crean que sea de utilidad para su higiene mental y para la higiene mental, pues, de la gente que está en el aula, ¿verdad? Sí, maestra, escuchamos las preguntas. La alumna Mariluna Hernández dice, cada que siento algo de gripa o indicio de síntoma, me da mucho miedo. ¿Qué puedo hacer? Es correcto, y no es algo que solo te pasa a ti, Mariluna, que yo lo he visto en general, cualquier gripa, incluso cualquier diarrea, dolor de cabeza o estornudo, genera pánico en la persona y en la familia.
¿qué podemos hacer? Pues expresarlo, como lo estábamos comentando hace ratito. Siento esto, me preocupa esto. Incluso hasta, pues, tal como lo estamos sintiendo. Dirán que estoy loco o que soy un exagerado. Pero ahora que me está doliendo tanto la garganta, me he estado sintiendo preocupado de tener más cosas. ¿Ustedes creen que tenga esto? O sea, ser más abiertos. Y a lo mejor se empiezan a reír de uno. Si te ríes con ellos y sientes esa emoción, adelante. Pero si tú te sigues sintiendo preocupado, externalo. Diles, es que se los estoy diciendo porque tengo miedo. Me preocupa. Ese sería uno, hablar. El dos, escribirlo. Escribir lo que siento y lo que pienso. Y además de ello, pues documentarnos, porque nos vamos a dar cuenta, si lo documentamos, que tienen que ser síntomas muchísimo más fuertes y un conjunto de síntomas para que ya tengamos una problemática, ¿no? Y otro punto importante, hay un curso, entren al Seguro Social en su página de capacitación, un curso de cómo volver a la normalidad. Ahí te hace un análisis de ver con quién estuviste conviviendo, con qué distancia. Si tú estuviste a 2 metros de la gente durante ese día, no tuviste contacto con cosas, te dice qué cosas hiciste en ese día. No tienes que preocuparte porque no tuviste un contacto, ellos le llaman contacto, un contacto posible de COVID. Si estuviste con tu sana distancia, si tuviste tu cubrebocas, etcétera, 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 ni siquiera te tienes que preocupar. Entonces, si es muy grande tu preocupación, capacítate. Ese curso del Seguro Social está bueno, yo lo tomé y te da muchas ideas de cómo debes de cuidarte, a pesar de regresar al trabajo, para saber que no te va a estar generando problemas. Sí, maestra. ¿Tenemos más preguntas? Sí, sí, doctor. La alumna Valeria Correo nos pregunta, ¿qué puede hacer para controlar mis repentinos ataques de ansiedad? Ok. La ansiedad es muy canija, ¿eh? Porque además de que te da, parece que no trae control. Varias ideas. El ejercicio número 1 es muy bueno para la ansiedad. El diario es excelente escribir que me siento ansioso. Hablarlo es otro punto importante. La música también ayuda. La respiración ayuda y voy a compartirles los ejercicios de Jacobson, que son ejercicios de tensión y relajación, que son muy útiles para la ansiedad. ¿Cómo son? Les doy una idea general y yo te comparto, maestra Eli, para que lo pongas después a la comunidad, el escrito de los ejercicios de Jacobson, que es tensar partes de tu cuerpo y luego relajarlas. Por ejemplo, tenso yo fuerte mis brazos y aprieto mis puños muy, muy duro hasta que me duela y luego los suelto con una combinación de respiración. Repito esto durante 10 veces y usualmente me va a traer una relajación. Algo muy importante para controlar la ansiedad es ser racionales. Entonces, por eso les hablaba yo del curso del Seguro Social. O sea, si has estado metido tú y tu familia en tu casa, no te va a dar COVID, ¿sí me entiendes? Si has seguido las reglas, no te va a dar. Entonces, necesitamos ser racionales al respecto. Si en el estornudo o en la situación razonar, bueno, por un estornudo, por un dolor de cabeza, no lo es. Entonces, necesitamos verlo desde ese punto de vista. Y el otro, también te va a ayudar seguir las cuestiones de salud, alimentarte bien, hacer ejercicio mejora mucho las defensas, hablar las cosas que te preocupan también mejoran las defensas porque vas a estar relajado, y tener ese contacto contigo mismo también mejora las defensas. Entonces, aparte de preocuparte, hay que ocuparse, y eso también te va a hacer sentir mejor y tener más fuerza para enfrentar tanto física como mentalmente la situación que estamos viviendo. Más preguntas, maestra Liz. Sí, gracias, doctor. La alumna Socorro Sánchez pregunta, ¿qué estrategias puedo aplicar para ayudar a un niño a expresar sus miedos? Con los niños, como les decía, a veces les cuesta trabajo verbalizar. Entonces, ahí, pues las dos técnicas que más utilizamos es el dibujo y el juego. Sobre todo el juego de roles. El juego de roles, ¿cuál es? Cuando jugamos a la casita, a la escuela o al hospital. Entonces, vamos a inducir a los niños
que pensemos que tengan estos miedos al juego de roles, a jugar con ellos o a ponerle los elementos para que ellos jueguen y vamos a observarlos. Entonces, si vemos que están jugando a la familia, observemos cómo lo hacen y si ahí mismo naturalmente debe de salir el no salgas, el ya tienes tos o se enfermó, cómo lo vamos a cuidar. Y en el juego de roles es donde más salen los miedos con los niños. Lo mismo va a ocurrir con los dibujos. Vamos a observar ahí, yo ya he visto dibujos de niños que dibujan su familia dentro de la casa y el COVID, esa bolita con sus chipotitos, rodeando a la familia o separando a la familia, o luego lo dibujan y lo tachan y dicen que lo odian. Ese tipo de cuestiones facilita que los niños expresen sus miedos y sus emociones, sobre todo los de preescolar y los primeros grados de primaria, a través del juego de roles y a través del dibujo. Ahora, otra cosa que podemos hacer para ayudarlos es ponerle nombre a las emociones de ellos, pero sobre todo ponerle nombre a mi emoción. A veces una manera de decirles, mira, cuando yo era chico, mi hermana se enfermó de varicela. O sea, contar nuestras experiencias en su edad para que nos sintamos compatibles. Y ¿sabes qué? A mí me daba miedo porque la tenían en un cuarto, tenía mucha temperatura, tenía muchas ronchas y yo sentí esto y yo viví esto. O sea, compartir la historia de la familia es de gran utilidad. Las abuelitas son sensacionales para eso, para contar la historia de la familia. Y ahí es en donde los niños van a entender que nosotros también fuimos niños, que nosotros también tuvimos miedos a su edad y también que tenemos miedo a la nuestra. Entonces ya todo esto en conjunto va a ayudar. Otra cosa que ayuda ahí es podemos hacer técnicas como el rincón de las emociones o el círculo mágico, en el cual hablemos de las emociones. Nos tomamos todos de la mano y decimos, lo que más miedo me ha dado es esto, ¿no? Lo que menos miedo me ha dado es esto. Lo que más alegría me ha dado es esto, ¿no? Todos tomados de la mano. Entonces, incentivar que hablen de sus emociones, que le pongan nombre a sus emociones, también puede ser de gran utilidad. Espero haber contestado la pregunta. Maestra Eli, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? Tu micrófono está apagado, maestra Eli. Perdón. Sí, maestra. Dulce Cervantes pregunta, ¿el miedo a la soledad existe o solo es falta de autoestima? El miedo a la soledad es una de las fuerzas más canijas que puede haber en nuestra contra, así se los pongo. Y el miedo a la soledad es enemigo de nosotros porque yo me he fijado en personas que tengo en terapia que por miedo a la soledad hacen una gran cantidad, iba yo a decir estupideces, pero no debo decir esas palabras, una gran cantidad de tonterías, ya para no decirlo, cosas impropias, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo a una persona que se ha sentido así? Tienes que aprender a acompañarte a ti misma, a disfrutar tus momentos a solas, tus hobbies, tu comida. Tienes que aprender a estar a solas con tus mascotas, con tus plantas, con tu lectura y combinarlo saludablemente con hablar con personas. O sea, alguien que no aprende a convivir y a autoacompañarse va a tener mucho miedo a la soledad. Tienes que aprender a disfrutar el estar solo. Tienes que aprender a disfrutar el quedarte solo un rato en silencio, pensando. Pero no todo el día, por supuesto. Tienes que aprender a leer a solas, a comer y disfrutar tus alimentos a solas. Aprender a ver tus series y tu lectura a solas. Cuando vas logrando eso, primero, obviamente poco tiempo, 10 minutos, 5 minutos, vas a aprender a acompañarte a ti mismo. ¿Y sabes qué pasa? La gente que aprende a acompañarse a sí misma y que le gusta estar a solas, son muy buenos compañeros cuando se reúnen con otros, porque no vienen a demandar que les hagan felices, porque ya vienen contentos, sino vienen a acompañarse y a compartir sus experiencias individuales con las experiencias grupales. El miedo a la soledad existe, por supuesto. Vivimos en una sociedad donde nos insisten que estar solo es estar aburrido, que te tienes que divertir, estar rodeado de mucha gente, y tienes que aprender tanto a estar a solas
cómo estar acompañado. Sí, maestra Eli. Gracias, doctor. Carmen Robles, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se desenvuelva más con la gente y más ahora que está por entrar al kinder? Ok. Los niños de preescolar, todos sabemos que es una etapa indispensable y trascendental para la socialización con los pares, ¿no? Usualmente los niños de preescolar han convivido, antes de preescolar han convivido casi solamente con adultos, y ahora que tenemos muchos niños que son hijos únicos, o que están muy separados en edades, o que hay mucha diferencia entre hombre y mujer por la educación de la familia o por el carácter de los niños, tenemos muchos niños que solo conviven con adultos. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero, el primer modelo de convivencia de pares va a ser lo que ellos vean en los papás y en los adultos. Si nosotros nos respetamos, si nosotros nos escuchamos, si nosotros vivimos contentos y somos cariñosos, les estamos enseñando a los niños cómo tratar con los pares. Otra cosa es muy importante, yo les pido muchas veces a los papás de hijos únicos, vas a jugar con tu niño, pero como si tú fueras niño. ¿Cómo está eso? Mira, si vas a jugar un juego de mesa o un juego de pelota, juega con reglas y no te brinques las reglas, porque cuando el niño entra a preescolar o conviva con otros niños, no se va a brincar las reglas, porque cuando él diga, ay, no me gustó ese gol y lo agarre con la mano y lo quiera meter, pues los niños lo van a criticar, lo van a segregar, lo van a señalar. Entonces, como adultos, tienes que aprender a jugar con niño como si tú fueras otro niño, incluso así se lo puedes externar. Ahora voy a ser niño, ¿sí? De tal manera que le enseñes a respetar reglas, porque los niños actuales que conviven con puros adultos son muy caprichosos porque siempre se salen con la suya. Y los adultos juegan con ellos de adulto a niño. Hay un tiempo, sí, de consentirlos y permitir cosas, pero hay otro tiempo que en el juego, si no hay otros niños, vas a tener que jugar como niño y tú hacerte a la idea de que va a ser como niño para que aprenda a convivir con pares. ¿Y qué es lo que va a suceder? Eso le va a permitir entender que no es el rey del universo, que no todo gira alrededor de él, que ese es el problema que tenemos ahora con los niños, y facilitarle la socialización horizontal o con sus pares. Creo que esas son las ideas que creo que le pueden ser de utilidad a la maestra que su niño va a entrar ya pronto a preescolar. Gracias, doctor. Ingrid Jocelyn, sí. ¿De qué manera puedo trabajar con los adolescentes esta parte del pánico y estrés ante esta pandemia? Los adolescentes son muy dados a no expresar sus emociones porque tienen miedo a que los señalen, los critiquen, tienen miedo a ser los raros porque ellos siempre quieren mostrarse como el fuerte, el popular. Y aquí viene un trabajo importante de generar un rapport, de generar un ambiente para que ellos puedan expresar sus emociones, que tiene que ver con muchas de las cosas que estamos comentando ahorita. Una gran herramienta que tenemos con los jóvenes es la narrativa. ¿Qué es la narrativa? Permitirles hacer cuentos, historias, diálogos, incluso teatro, en el cual se expresen las cosas. Claro que no vas a decir, a ver, cuenta tu historia, sino, pues cuenta la historia de un muchacho que tenía miedo a contagiarse. Y que la cuenten cómica, por así decirla, ¿no? Y ahí empiezan a salir indirectamente esas emociones y a compartirlas, y ya con base en eso se pueden hacer cosas. Otra situación que se puede hacer con los jóvenes, les gusta mucho el debate de terceras personas. Entonces vamos a propiciar el que ellos aconsejen a alguien con un problema. Qué buenos son para dar y resolverle los problemas a otros los muchachos. Pero indirectamente estamos permitiendo que ellos expresen sus temores, sus ideas y las situaciones que pueden estar viviendo otros jóvenes. Entonces, empezamos de manera indirecta o estratégica a permitir que expresen las situaciones de otros, las situaciones de, incluso podemos ponerle una noticia lejana de otro país, de otra situación, y poco a poco la vamos atrayendo hasta que generemos un ambiente en el que puedan los presentes expresar, bueno, ¿y tus emociones? ¿Y tu miedo? ¿Cuál es?
Si se da, bien. Si no, podemos esperarnos a la siguiente sesión, por así decirlo, ¿no? Esas serían las ideas que creo que les pueden ser de utilidad, maestra. Gracias, doctor. La maestra Rosa María le hace el siguiente cuestionamiento. Con todo lo anterior, realizaré un prontuario de actividades familiar. ¿Cómo puedo conciliar más rápido el sueño? Para el sueño, bueno, según la higiene del sueño, pues hay que cenar ligero, hay que cenar temprano, ese es uno de los tips, ¿no? Según la higiene del sueño, tenemos que evitar actividades con luz artificial, como es la televisión, el celular y la computadora. Actividades ideales para conciliar el sueño sería la lectura o escuchar un audiolibro, música o algo que solo implique escuchar. No ver la luz, porque todas las pantallas nos despiertan. Y quizás aquí pueda hacer yo el comentario. La sustancia que induce el sueño se llama melatonina. La melatonina es una sustancia que se segrega con la luz del sol. Entonces, si yo en la noche estoy viendo intensamente la luz, le estoy diciendo a mi cuerpo, todavía no vamos a dormir. Pero si yo en el día, bueno, veo la tele, estoy expuesto a la luz solar, estoy haciendo mis actividades, estoy acumulando mi melatonina. Por eso es muy importante no dormir siestas después de las 3 de la tarde, ni a las 7 de la noche, ni a las 8, cabecear un poquito. Si tú cabeceas un poquito, ya usaste tu melatonina, que es la sustancia que nos ayuda a bajar el switch. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no va a haber luz suficiente del sol para generar la melatonina, que es la que induce al sueño. Entonces, no siestas, no cabeceos después de las 3 de la tarde, por favor. La luz del sol es importante, evitar la luz de los aparatos, cenar temprano. Si les cuesta mucho trabajo dormir o ya tienes un problema de sueño, el diario de preocupaciones es importante porque dejas las preocupaciones en el cuaderno y ya puedes dormir después. Esas serán algunas ideas que creo que les pueden ser de utilidad, maestra Liz. Gracias, doctor. Elena Mendoza nos pregunta, ¿qué hacer ante el desapego emocional? Pues es algo que estamos viviendo actualmente por las rutinas tan fuertes de trabajo y de estudio, los distanciamientos sociales, aunque no sean físicos, porque la gente está metida en el celular, la gente está metida en la televisión, las series es una adicción que está pegando muy fuerte, no digan que no, porque yo veo que muchos de aquí la tienen, no es cierto. Entonces, hay que propiciar los encuentros. Yo les insisto, y lo digo mucho en mi página, en mis pequeños posts, en mis intervenciones, la comida. Volvamos a la comida familiar. Como hábito, no nada más la del domingo, comamos juntos, sin celulares, sin televisión, propiciemos las conversaciones. A lo mejor al principio nos va a costar trabajo y nos vamos a quedar viendo, pero empecemos nosotros a decir qué siento, qué pienso. Hagamos juegos de mesa, veámonos a los ojos. Tenemos que hacer hábitos, otra vez vuelvo a los hábitos, porque no con un día va a funcionar, no por un día que yo me abra o que yo hable, sino necesitamos hacer hábitos, generar canales o momentos de encuentro humano con la familia. Y eso nos va a ayudar. La comida es una gran oportunidad porque si compartimos un placer, una comida rica, ya no estamos relajando. Ya tenemos algo en común. Si además de eso, en esta oportunidad que tenemos, cocinamos juntos, estamos haciendo además una actividad y tenemos un objetivo en común. Y más todavía me voy allá. Tenemos sobremesa y limpiamos juntos. Ya el periodo de comida ya se extendió en el pre, durante y post, estando juntos, sin celulares y sin televisión y compartiendo nuestras historias y nuestros pensamientos. Digo, te estoy poniendo un plano ideal, pero es algo que podemos ir trabajando para tener encuentros y compartir entre nosotros. Gracias, doctor. Sonia desea saber lo siguiente, ¿cómo puedo ayudar a un familiar con ataques de ansiedad? Pues
Si ya hay ataques de ansiedad o ataques de pánico, esta persona trae todo un antecedente. De hecho, el ataque de ansiedad usualmente lo tenemos nosotros en un trastorno que está catalogado en el DSM-4, que tiene la lista de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, como TAG, trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es una persona que tiene mucha ansiedad. Y usualmente son estas personas las que van a manifestar una crisis en lo que se llama una crisis de ansiedad, o un ataque de ansiedad o ataque de pánico, que es exactamente lo mismo. Llegar a esos extremos implica que la persona tiene un muy mal manejo de sus emociones y que además está enferma, o que se han acumulado una serie de trastornos psicológicos e incluso físicos, y que poniendo en práctica todo lo que hablamos hoy, es probable que la persona mejore, incluso que se cure, así de ese tamaño. Yo les invitaría a que todo lo que hablamos hoy se tome con seriedad, porque interviene el sueño, interviene hablar, interviene escribir, estar a solas con uno mismo, interviene buenas relaciones familiares, todo esto en conjunto. Si con todo esto haciéndolo no funciona, la persona necesita ayuda profesional y quizás medicamentos ansiolíticos y probablemente antidepresivos, además de terapia. Entonces sí se tendría que analizar, para ser responsable yo, la situación un poco más a fondo, para hablar y ayudar a la persona, entender que además está enferma, que sus miedos, cuando ya son muy fuertes, ya se generó una fobia, son tan fuertes que ya son irracionales. Y no se le puede decir, ay, no exageres, ay, siempre tú con tus cosas. Si ya llegó a esos extremos que le generan una crisis de ansiedad, la persona está sufriendo profundamente y necesita apoyo familiar y apoyo psicológico. Gracias, doctor. La alumna Lucero pregunta, ¿cuál es la forma más ideal o correcta para que mis hijos entiendan todo lo que está pasando? Hay que hablar. Hay que hablar. Hay que hablar fortalezas y debilidades de la situación. Hay que hablar con la verdad adaptada a los muchachos. Y así como empezamos hoy hablando de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia y de las cosas negativas. Y hacerles ver que tenemos que aprovechar esta situación para sacarle jugo a las cosas positivas y trabajar juntos en minimizar las cosas negativas. Entonces, si vemos muchas noticias, que esa es otra cosa que es importante comentar, nosotros mismos nos estamos generando problemas. Hay que limitar la cantidad de noticias en la familia, porque son puras noticias negativas. Entonces lo reducimos, pero también vamos a hablar de las positivas. Con niños chicos, lo que hemos hecho es algo que se llama la pared de la felicidad, que es una pared en la que pongamos fotos que nos recuerden cosas bonitas que nos están pasando como familia, como estar juntos, como tener trabajo, como estar sanos. O sea, porque es tanta las ideas negativas que traen algunas familias por la crisis económica, por la crisis sanitaria, por los miedos a enfermarse o a morir, que ya los chicos están demasiado bombardeados. Entonces, bueno, sí hay que hablar de eso, pero a veces lo limitamos, y quizás antes de dormir podemos poner nuestra pared de la felicidad, o juntos tomarnos de las manos y expresar las cosas buenas que nos suceden y agradecer, o si tú tienes una vida espiritual, agradecerle juntos a Dios. El chiste es hacer un equilibrio entre positivo y negativo y ver cómo muchas cosas están en nuestro control y lo estamos haciendo. Otras podemos ocuparnos y lo estamos haciendo. Las que no están en nuestro control las enfrentaremos cuando sucedan, pero no adivinar el futuro, porque eso no ayuda. Gracias, doctor. Edith Hernández pregunta, ¿qué actividades se pueden realizar para elevar la autoestima y seguridad personal? Es algo que suelen preguntarme. La palabra autoestima está muy manoseada. Los conceptos de autoestima están muy manoseados. De hecho, si tú lees a todos los autores de psicología, las escuelas serias de psicología difícilmente te hablan de autoestima. No se menciona. Entonces, es un concepto complicado.
Porque si la autoestima es cómo me valoro hoy, pues es algo muy subjetivo porque tiene que ver con mi estado de salud, mi estado de ánimo, mi tiempo de trabajo, quizás muchísimas cosas. ¿Qué hacer? Mira, la autoestima o el autoconcepto se genera usualmente de lo que los demás nos dicen, sobre todo en los niños. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y también tenemos que tener cuidado con inflar a nuestros niños con demasiadas cosas positivas sin bases. El verdadero autoconcepto que tenemos que fomentar en los niños y en los jóvenes son las cosas que logran, los retos y los objetivos alcanzados. Y es ahí en donde nos tenemos que enfocar si queremos generar un concepto positivo o un concepto de la cultura del esfuerzo. Cuando veamos que se esfuercen y logren algo, aplaudirlo. No nada más decirle todo el día, qué guapo, qué inteligente, eres lo máximo, porque entonces vamos a inflar su autoestima. Más bien tenemos que enfocarnos en los logros, en los retos, en las soluciones de problemas, y entonces sí remarcárselos a los niños, y eso les va a generar un concepto de sí mismos positivo, y además valorar el esfuerzo, no las cosas que no requieren esfuerzo, que les darían una autoestima no valiosa. Porque, por ejemplo, si su único valor es que estás muy guapa, que te peinaste muy bonito, que eres muy chistosa, si son cosas naturales, pues no va a generar una autoestima muy positiva o muy productiva y va a estar inflada. Más bien tenemos que enfocarnos a las cuestiones que requieran esfuerzos y logros. Y entonces vamos a generar una autoestima saludable. Gracias, doctor. Eduardo Alba pregunta, ¿por qué a veces siento que estoy mejor solo que en compañía de los seres que me rodean? Eduardo, mira, hay distintos temperamentos y caracteres. Particularmente con estas palabras yo pensaría que a lo mejor eres una persona introvertida que disfrutas tu soledad. Y estas personas a veces se sienten muy presionadas a ser sociables, a salir más, a ser el alma de la fiesta. No, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si yo soy una persona introvertida y disfruto mi soledad, ¡qué maravilla! No me voy a dejar presionar por otros y lo voy a estar haciendo. Pero aún las personas más introvertidas tienen que tener un equilibrio con su vida social, con su convivencia con los demás y con disfrutar el estar con otros. A lo mejor menos tiempo que alguien que es muy extrovertido. Porque si también nos vamos al otro extremo de alguien que es muy extrovertido, que no sabe estar solo, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tener problemas porque no va a tener contacto consigo mismo, porque va a ser muy superficial, porque no va a disfrutar su soledad, porque no va a ser constructivo. Entonces, ninguno de los dos extremos nos ayudan. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y sacar provecho de nuestro carácter. Sí, gracias, doctor. Abril González pregunta, ¿qué actividades didácticas puedo emplear para niñas de secundaria para que pueda captar su atención y mejorar su aburrimiento durante la cuarentena? Ok. Pues yo siempre que hablo de actividades didácticas, prefiero enfocarme a intereses, porque todas las actividades las podemos enfocar alrededor de un interés. Me voy aquí con De Crowley. Si, por ejemplo, ¿qué le interesa a las chicas de secundaria? Su autoimagen, el noviazgo, la amistad, les interesa hablar de sexualidad, o sea, son las cosas que a ellos les interesan. Ahora, con cualquiera de estos temas o cuestiones como música, el celular, redes sociales, alrededor de estos temas yo construyo un proyecto o una actividad. Más que la actividad, el centro de interés es lo que yo voy a explotar. De acuerdo a De Crowley, incluso a Frida Díaz Barriga en su libro de Enseñanza Situada, insiste, si yo logro hacer una combinación entre mi programa y los intereses de los muchachos, ¿qué voy a tener? Voy a tener su atención, voy a tener su interés. Y si construye algo interesante, voy a envolverlos en algo que les va a entusiasmar a ellos y podemos generar proyectos de mucho interés. Eso sería así rápidamente una idea que creo que les puede ser de utilidad. Gracias, doctor.
Ricardo Vázquez pregunta, ¿cómo puedo cambiar mis horarios de sueño para tener un mejor control? Me duermo a las 4 de la mañana y despierto casi a las 12 del día. Estos días, con las actividades de la escuela, trato de dormir temprano para despertar temprano, pero no puedo. Claro que sí, sí, se complica mucho. Bueno, de entrada quiero decirte que si quieres cambiarlo la vas a pasar muy mal los primeros 15 días. Y no hay otra. Empieza a levantarte temprano. No tanto a acostarte, porque no vas a tener sueño. Entonces, si te estabas levantando a las 12 del día, empieza a levantarte a las 9 de la mañana durante 15 días y vas a ver la diferencia. Y no duermas después de las 3 de la tarde, por ningún motivo, aunque te estés cayendo de sueño. La vas a pasar muy mal una semana, pero después se va a ir regulando todo esto, tú lo vas a ver. Entonces, sí, ni modo, hay que ser agresivos. Pásalo de 12 a 9 de la mañana, una semana de pasarla mal, y verás que se regula. ¿Por qué se regula? Sobre todo los muchachos, es mucho más fácil que se regule. Gracias, doctor. Ara Jiménez, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores a lidiar con la situación que hoy se vive? Bueno, lo primero es seguir todas las reglas que nos pide la crisis sanitaria, y lo otro es el contacto humano. A lo mejor no los vas a ir a ver, pero la llamada, enseñarles la videollamada para que nos vean, estar al tanto de su salud, platicarles nuestras cosas. Los adultos mayores tienen la historia de la familia, hay que pedirles que nos la cuenten, les encanta hablar del pasado, de lo que ellos vivieron. Entonces, oye, ¿en tu época hubo alguna epidemia? Oye, ¿cómo fue la epidemia de viruela? ¿Cómo fue la epidemia de esto? ¿Tú qué enfermedades tuviste? Que nos platiquen, tienen tantas cosas que enseñarnos, eso les hace bien a ellos, nos hace bien a nosotros, hay que cuidarlos mucho y hay que escucharlos con paciencia y sacar su sabiduría para que nos ayuden a nosotros. Gracias, doctor. Por último, ¿la ansiedad y el estrés es lo mismo? ¿Cómo puedo disminuir mi estrés y ansiedad? Pues algunos lo toman como sinónimos, pero no es lo mismo. El estrés, necesitaríamos más tiempo para platicarlo. El estrés no es tan negativo como nos han hecho pensar. El estrés es un estado de alerta que nos permite trabajar, que nos permite poner atención, que nos permite divertirnos. El estrés está dividido, de hecho, en eustrés y distrés. El eustrés es un estrés positivo que nos genera logros, que nos genera diversión, que nos genera productividad. El distrés es el estrés negativo, que más bien está ligado a estreses prolongados, a estrés intenso o a actividades desagradables. Entonces, el estrés no es negativo solamente. Necesitamos un grado de estrés para poner atención a las cosas y ser productivos. El exceso de estrés en cantidad o en intensidad es lo que es negativo. Entonces, ya con esto podemos ver una gran diferencia entre estrés y ansiedad, porque la ansiedad es un estado de un pendiente, es un distrés, para ser exactos, en el cual yo me siento inconforme y me siento insatisfecho. ¿Qué hacer? Poner en práctica todo lo que dijimos hoy te va a ayudar tanto a mejorar tus niveles de distrés como de ansiedad. Gracias, doctor. Hay una pregunta también de suma importancia que nos hace la maestra Olga Patricia Díaz Esquivel y nos dice, ¿cómo ayudar a las personas que en esta pandemia han perdido a más de uno de sus familiares? Híjoles, pues hay que acompañarlos. En mi Face van a encontrar un manual de cómo ayudar a las pérdidas en la pandemia. El manual está bien escrito, trae ideas de cómo vivir el duelo encerrados. Incluso, por ejemplo, trae la idea de hacer ¿cómo se llaman? Banderas tibetanas, de cartas de los familiares, cómo hacer pequeños, no son altares, sino lugares de duelo. Son costumbres muy distintas a las que hemos tenido nosotros, pero que nos pueden ayudar a vivir el duelo, porque yo tengo a personas en duelo ahorita en terapia, que no los dejaron ver a su familiar, no pudieron despedirse de él, no hubo un funeral, no hubo un entierro, nada más después de 1 o 2 semanas en el hospital les entregaron una urna con sus restos,
no se pudieron juntar a llorar. Bueno, va en contra de todas nuestras costumbres y de todo lo que es bueno para un duelo. Creo yo que el manual está completito, no es muy largo, les puede ser de utilidad. También publiqué un pequeño podcast de 5 minutos de cómo ayudar en las pérdidas, porque sí es un proceso muy distinto al que estamos acostumbrados y tenemos que aprender a apoyar, porque sí, todos conocemos personas que han tenido pérdidas y no la están pasando bien. Y esto lo aumentamos a los temores de más pérdidas, pues aumenta la situación. Gracias, doctor. Por último, Valeria Alba, cuando las cosas mejoren y podamos regresar a nuestro ritmo de vida, ¿qué se puede hacer para perder el miedo a mandar a los niños a la escuela por esto de la pandemia? Lo más seguro es que aunque no haya pasado la pandemia, vamos a irnos reincorporando poco a poco. Hay que seguir todas las reglas sanitarias que nos vayan marcando, por un lado. Y por otro lado, hay que hablar de nuestros miedos, hay que vivir nuestros miedos y pues ahora sí que ponerle cara al problema y darle para adelante. Tanto cuidándonos mucho como procurar estar muy cercanos en los lazos familiares, tocarnos, abrazarnos, porque en casa sí nos podemos abrazar, después de asearnos, por supuesto, si salimos a la calle, ¿no? Porque eso también fortalece nuestras defensas físicas y emocionales. Gracias, doctor. Pues si no hubiera ninguna duda por parte de los asistentes, cerraríamos esta conferencia Higiene Mental en la Cuarentena, que ha sido enriquecedora para nuestra labor docente. Muchas gracias, doctor. A continuación, cedo la palabra a la maestra Evelyn Cervantes Cerón, directora de la Escuela Normal de Teotihuacán. Muchísimas gracias. Y doctor Berumen, a nombre de la comunidad educativa de esta casa de estudios, quiero permitirme hacerles llegar una mención por su cumpleaños, que sabemos fue el día de ayer. Maestra. Ya hay Muchas varios gracias, mensajes expresando esta felicitación y bueno, nos sumamos. Creemos que es un nuevo ciclo de vida y le deseamos los mejores parabienes en él. Muchas Agradezco gracias, asimismo enormemente la manera en cómo nos comparte su experiencia, la ecuanimidad y la forma en que nos dirige su mensaje, me parece es lo que nos permite mirar y comprender esta situación de cuarentena desde otro enfoque, desde otro ángulo, mucho menos sufrida, menos hostil. El recordarnos que tenemos herramientas y recursos a los cuales podemos recurrir para sentirnos mejor y recordar que hay cosas buenas y que también podemos apoyar hoy estamos viviendo, hacer la convivencia familiar, nuestras habilidades, mejorar nuestros hábitos, conocernos mejor y sobre todo poner acción y hacernos cargo y responsables de nuestra propia salud mental. Agradecemos mucho lo que usted ha compartido el día de hoy. Al mismo tiempo, pues quiero agradecer a nuestros estudiantes, quienes hoy a través de su participan herramientas para poder seguir trabajando, para fortalecerse como seres humanos y también como futuros docentes. A mis compañeros maestros de la institución, gracias por acompañarnos. A nuestros compañeros maestros de otras instituciones, al público en general, muchísimas gracias. Esperemos que estos elementos les permitan nutrirse y reconocer que basta un poco de disposición y voluntad para hacer de este tiempo de creación. Y bueno, me permito también recordarles que este video, esta conferencia va a estar publicada en la página oficial de Facebook de nuestra casa de estudios para quien guste compartirla y volverla a ver. Y de esta manera, doctor Berumen, me permito hacer entrega a nombre de la Escuela Normal de Teotihuacán el presente reconocimiento por su destacada participación, por su tiempo y por compartir su experiencia y sus conocimientos. Y a la letra dice así: la Escuela Normal de Teotihuacán otorga el presente reconocimiento al doctor Luciano Berumen Martínez por haber impartido la conferencia magistral titulada Higiene Mental en la Cuarentena, llevada a cabo por medio de la plataforma Meet, dirigida a los alumnos de las licenciaturas en educación primaria y secundaria.
7 de julio de atentamente, servidora maestra Evelyn Cervantes Cerón. Doctor Berumen, un placer haberle escuchado. Muchísimas gracias y linda tarde a todos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Agradecemos profundamente al doctor por compartir este espacio de enriquecimiento y esperamos que pronto vuelva a estar con nosotros. A ustedes, docentes en formación, compañeros maestros y público en general, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Es así como concluimos la conferencia Higiene Mental en la Cuarentena. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Buenas tardes.